Todo comenzó como un día cualquiera en la vecindad. El chavo estaba jugando con sus amigos en el patio cuando de repente apareció don Ramón gritando que habían atrapado a doña Clotilde. Todos corrieron a su casa y encontraron a doña Clotilde atada de pies y manos a una cruz improvisada. Su rostro estaba golpeado y tenía sangre por todas partes. Kiko comenzó a llorar asustado mientras el chavo trataba de desatarla, pero fue inútil. De pronto, el profesor Girafales y doña Florinda entraron riendo maliciosamente. Ellos habían planeado todo. Querían castigar a doña Clotilde por siempre regañarlos. El chavo les suplicó que la dejaran ir, pero no lo escucharon. Sacaron clavos y un martillo y ante la mirada horrorizada de todos, comenzaron a clavar las manos y los pies de doña Clotilde en la cruz. Sus gritos de dolor eran desgarradores. Cuando terminaron, izaron la cruz en el patio para que todos la vieran. Doña Clotilde se desangraba lentamente, sollozando y susurrando ¿por qué me hacen esto? El chavo cayó de rodillas, llorando desconsoladamente al no poder salvarla. Tras el horrible asesinato de doña Clotilde, una oscuridad se apoderó de la vecindad. Don Ramón cayó en una profunda depresión, rara vez salía de su casa y ya no reclamaba la renta a nadie. La Chilindrina lloraba constantemente por el vacío que había dejado su madre. El chavo se volvió solitario y taciturno. Ya no salía a jugar y evitaba a todos sus amigos. El recuerdo de doña Clotilde atormentaba sus sueños cada noche. Kiko y Ñoño se distanciaron. Kiko se tornó agresivo y buscaba peleas todo el tiempo para intentar olvidar lo que había presenciado. Ñoño comenzó a tener terrores nocturnos y ya no podía dormir solo en su cuarto. El profesor Girafales y doña Florinda actuaban como si nada hubiera pasado. Reían y paseaban tranquilamente por la vecindad mientras los demás sufrían, lo cual los hacía aún más odiados y temidos por todos. Una noche, el chavo finalmente no aguantó más. Tomó un cuchillo de la cocina y se dirigió sigilosamente a la casa del profesor Girafales. Lo apuñaló repetidas veces mientras dormía, vengando la muerte de doña Clotilde. Lamentablemente, matar a Girafales no le devolvió la paz. El chavo había perdido para siempre su inocencia. Tras asesinar al profesor Girafales, el chavo huye de la vecindad, ahora convertido en un fugitivo. Vaga sin rumbo por las calles, consumido por la culpa y los traumas del pasado. Mientras tanto, doña Florinda enloquece al enterarse de la muerte de Girafales. Comienza a gritar y reír desquiciadamente noche y día. Los vecinos pueden oírla sollozando y hablando sola con la imagen del profesor. Ñoño es encontrado muerto en su habitación una mañana. Todo parece indicar que se suicidó debido a la depresión y el insomnio que lo acosaban desde la crucifixión de doña Clotilde. Don Ramón se acerca peligrosamente al alcoholismo y la indigencia. Ya no puede pagar la renta y es desalojado de su casa por el señor Barriga. La Chilindrina queda desamparada y deambula por las calles como una huérfana. Kiko también desaparece misteriosamente de la vecindad. Hay rumores de que se unió a una peligrosa banda criminal para escapar de sus demonios internos. Una atmósfera de miedo, culpa y desesperanza se apodera de todos. La inocencia de la vecindad ha sido destrozada para siempre en medio de tanta locura y muerte. Nadie será capaz de olvidar lo que ocurrió con doña Clotilde y el profesor Girafales, y cómo destruyó sus vidas. Wow, este episodio fue espantoso, hasta vomité en mi camisa. El episodio 26 comenzó, llamándose El secuestro diabólico.